Bendecido, qué bueno, aleluya, qué gozo. Me gozo en esta hermosa hora, en este lindo día. Gracias a Dios la gloria. Y a usted las gracias por darnos el privilegio de estar con usted en este hermoso programa. Aleluya, alabo el nombre del Señor. Cómo disfruto este tiempo de compartir con usted este programa lleno de gracia, lleno de bendición, lleno de gloria. Alabanza al Señor, Dios Todopoderoso. Me alegro ínfimamente de que usted esté ahí con nosotros en sus hogares, donde quiera que se encuentre, a través de su celular, de su laptop. Le bendecimos en el nombre del Señor. Yo soy el pastor, su hermano, pastor evangelista internacional Michael Urbáez, y estoy en esta hora emocionado para compartir contigo la dulce palabra del Señor. Voy a leer la palabra del Señor en el libro de Isaías, en el capítulo 50 y verso 4. Bendigo al Señor en esta hora. Os bendecimos en el nombre del Señor. La palabra de Dios dice de la forma siguiente: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabra al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Vamos a hablar hoy sobre el tema oídos espirituales. Oídos espirituales, gloria al nombre del Señor. Isaías dice que el Señor había llegado a su vida y que Él le había dado lengua para hablar como los sabios. Lengua para hablar como los sabios. Pero lo que más me llama la atención es que Isaías dice que el Señor despertará su oído y que despertará mañana tras mañana su oído. ¿Usted había escuchado alguna vez algo semejante? ¿Desde cuándo, dónde se ha dicho alguna vez de una manera cuerda, desde el punto de vista natural, de que alguien iba a despertar su oído? Pero dice el profeta Isaías que el Señor mañana tras mañana despertará su oído. No dice voy a despertar tu oído por este mes, voy a despertar este oído por este año, sino que mañana tras mañana despertará mi oído, dice Isaías, para que oiga como los sabios. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué es despertar el oído? Porque se entiende que de manera natural los oídos no duermen, por ende no pueden ser despertados. Ahora, en el sentido espiritual, tocando el tema de oídos espirituales, sí entendemos que hay personas que oyen o escuchan, pero no oyen. Ellos escuchan, pero no atienden a lo que han escuchado. El Señor Jesús dijo, este pueblo oye con los oídos de manera pesada, oyen pesadamente, por ende no tienen la revelación, no escuchan realmente lo que yo quiero hablar y por ende no pueden ser convertidos y tampoco pueden ser sanados. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué sucede con una persona cuando escucha la palabra y nunca atiende a lo que se le está hablando? Por un día dice, oh, ahora yo entiendo lo que tú me estás tratando de decir. Lo que sucede es que en ese momento que entendió, lo que aconteció fue que su oído se despertó. Dios le dio oído para que oiga como los sabios. Y Isaías dice que el Señor iba a despertar a él su oído mañana tras mañana. Eso significa que cuando nosotros entramos en la faceta espiritual, entramos en la reunión con Dios, entramos en el conocer a Dios, entramos en escuchar la voz de Dios y atender a dicha voz, Dios todos los días va a despertar nuestro oído para que podamos escuchar su voz. Gloria al nombre del Señor. Cuando David pecó, Salmo 51, y dejó de escuchar a Dios para escuchar las emociones, y todos sabemos todas las cosas negativas que ocurrieron en la vida de David, gloria al nombre del Señor. Cuando David comienza a orar en el Salmo 51 y él habla de su arrepentimiento, una de las palabras más famosas en este Salmo 51 es cuando David dice, hazme oír gozo y alegría, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. David, a causa de su pecado, a causa del error cometido, la presencia de Dios se fue removida de él, y él comenzó a sentir entonces todos los días esta situación de opresión. Se le fue el gozo, se le fue la alegría, se le fue el dinamismo, se le fue el ambiente espiritual. Y dice la palabra que esta condición, según el Salmo 32, David dice que se estaban secando sus huesos en su gemir todo el día. Él dejó de percibir la vida espiritual, la chispa divina dejó de moverse en él y dejó de escuchar a Dios. Gloria al nombre del Señor. Y al dejar de escuchar a Dios comenzó a secarse, dejó de sentir el gozo de la salvación. Y la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero
escuchar a Dios. Nuestros oídos deben estar en una condición espiritual para que Dios sea revelado a nosotros. En el capítulo 22, verso 18 del libro de Jeremías, Jeremías está contratando contra los falsos profetas de la época. Y el Señor le dice, estos profetas hablan cosas de cerca, pero ellos nunca estuvieron en mi secreto. Ellos nunca se juntaron conmigo, nunca estuvieron conmigo en intimidad para escuchar la palabra de la boca del Señor. Nunca tuvieron su oído de manera espirituales abierto para que puedan escuchar la revelación que viene de parte del Señor, sino que comenzaron a escuchar voces de cerca, voces de mentira, voces de engaño. El Señor dijo palabras que yo nunca les hablé. Ellos dijeron que yo hablé como si yo había hablado. ¿Qué estaba pasando con esta gente? Esta gente dejó de tener oídos espirituales, dejaron de escuchar a Dios, y cuando las personas que son ministros del Señor dejan de escuchar a Dios para hablar la palabra, ellos terminan hablando sus propias palabras, terminan hablando sus propias revelaciones, terminan hablando sus propias cosas. Gloria al nombre del Señor. Pero desde el capítulo 6 del libro de Isaías, cuando Dios se le reveló a Isaías, dice que vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, que sus faldas llenaban el templo. Ese día Dios abrió el oído de Isaías para escuchar y para hablar. Porque Isaías dice, el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras alcanzadas. Aleluya. Pero más importante que saber hablar es saber escuchar, saber oír. Como dice Jeremías, estar en el secreto de Dios. Jeremías dice que él entró al secreto de Dios y que en el secreto de Dios escuchó sus palabras. Todo cuanto Jeremías habló fue 100% cumplido, porque lo que sale de la boca de Dios sí cumple. Dios dice que sus palabras no retornarán a él vacía, sino que será prosperada para aquello por lo cual Dios la envió. Cuando Dios envía su palabra y Dios abre el oído para que el ser comience a escuchar, el ser humano logre escuchar la palabra que Dios habla, esta palabra siempre tendrá un fiel cumplimiento. ¿Cuál es la palabra que pierde su cumplimiento? La palabra que no viene de Dios, la palabra que viene de cerca, la palabra que no somos escuchadas por oídos espirituales. No solamente Dios tiene que hablar, Dios también tiene que abrir el oído para que la palabra pueda ser escuchada. Isaías dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En vano me honran, escuchando ¿qué? Mandamientos de hombres. Aleluya. Tienen los oídos humanos, los oídos físicos, están más atentos a lo que dicen los hombres que a lo que dice Dios. Cada vez que Dios va a hablar, dice Isaías, Dios hace algo. ¿Qué dice Isaías que va a hacer? Dice, Dios abrirá, despertará mi oído mañana tras mañana. Para que nosotros podamos entender las cosas espirituales, es 100% necesario que Dios nos las haga entender. Y para que Dios nos las haga entender, Dios tiene que despertar nuestro oído. Nuestro corazón no puede estar engrosado. Le dice, el corazón de este pueblo se ha engrosado, se han llenado de grosura, se ha llenado de grasa, han sido entaponados por la grasa. Y cuando la Biblia se refiere a grasa, se refiere a la comunidad del mundo, del reino humano, del reino natural. Cuando la gente se siente rodeada, acomodada a sí mismo, que no siente que no le hace falta nada, entonces posiblemente dejan de escuchar a Dios. Dios le dice a Jerusalén, oh Jerusalén, tú te has engrosado y has dejado de escuchar mis palabras. Mis oídos, tus oídos han sido cerrados, tus oídos no están abiertos, por ende no pueden escuchar mi palabra. Entonces no pueden recibir sanidad. Gloria al nombre de Jesús. Para que la sanidad se despierte, para que la sanidad llegue, es necesario que la palabra sea escuchada. El Señor dijo, y será predicado este evangelio a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Para que la sanidad venga, para que la liberación aparezca, para que el poder de Dios se mueva, es necesario que la palabra sea predicada. Todo cuanto Dios va a hacer, lo va a hacer por medio del despacho de la predicación de la palabra. Pero si esta palabra es predicada con hombres y mujeres que tienen lenguas de sabio, pero esta palabra que es predicada no es escuchada por oídos que están abiertos para escuchar la palabra, no puede llevarse a cabo la obra del Señor. Aleluya. La Biblia dice que cuando el apóstol Pablo estuvo en Roma y estuvo en la playa predicando la palabra, había una mujer llamada Lidia, que era vendedora de ropa de púrpura, telas de púrpura. Y la Biblia dice que mientras el apóstol Pablo predicaba, la Biblia dice que Dios abrió el oído de esta mujer, de Lidia, que dice la palabra,
que Dios abrió el oído de Lidia para entender lo que el apóstol decía. Esta palabra de que Dios abrió su oído es que Dios abrió su entendimiento. ¿Sabes? Solamente podemos entender a Dios cuando Dios abre nuestro entendimiento. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Es hora de que encontremos en la palabra el beneficio que Dios despacha a través de ella. Cuando Dios logra abrir nuestro entendimiento. Dios le dice a David en el Salmo 32, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetado con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dios nos habla de ser entendidos. Este entendimiento es impartido de parte del Señor. La palabra del Señor trae una ciencia y el Espíritu del Señor nos hace entender. Dice que el Espíritu del Señor nos hace que entendamos. Aleluya. La Biblia dice que cosas que ojo no vio ni no escuchó es la que Dios ha preservado para los que le aman. Pero estas verdades espirituales que se abren en nuestra presencia como un gran mar, como un gran horizonte, jamás llegarán a nosotros a menos que nuestros oídos no sean abiertos, que nuestros oídos no sean despertados. Y este despertar de Dios en nosotros debe ocurrir todos los días, mañana tras mañana. David dice, me presentaré delante del Señor todos los días, y al presentarme delante de Él, ¿qué? Esperaré. ¿Qué espera David en la presencia del Señor? Él espera a que Dios abra su oído para él escuchar la palabra del Señor, la palabra que va a traer el resultado que estamos esperando. Es difícil tener un resultado de algo que no se esté esperando. Para que haya un resultado de algo, hay que estar a la expectativa de lo que se está buscando. Gloria al nombre del Señor. Por eso Dios dice, escudriñad las Escrituras. ¿Qué? Escudriñadlas, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. La revelación de Dios está en la palabra. Por medio de la palabra, el oído es abierto para escuchar con oídos de sabio, para escuchar con oídos espirituales. Dios dice, despertaré mañana tras mañana el oído. Entendemos que si Dios va a despertar el oído, no se refiere al oído físico, se refiere al entendimiento espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Dios quiere algo grande contigo. Dios va a hacer algo grande contigo. Pero son muchas las personas que me han motivado a hablar sobre esto, porque van y se sientan a la iglesia a escuchar la palabra, y por más que los ministros hablan y hablan, ellos parecen no entender nada. Se sientan, escuchan, dicen amén, pero cuando salen a hacer las mismas cosas que Dios les dijo que no hicieran. Y tú preguntas, ¿qué es lo que pasa? Porque me oyen con sus oídos pesadamente, pero no me oyen con el corazón. Y la palabra para corazón es la palabra para espíritu. Cuando Dios se refiere muchas veces al corazón, se refiere al espíritu. Me oyen con el cuerpo humano, pero no me oyen con su espíritu. La palabra que yo sabe, dice el Señor, son espíritu. ¿Son qué? Espíritu. Y son vida. Esta palabra de Dios llega a mi espíritu, llega a mi corazón, llega a una área en mi ser donde se abre el entendimiento para comprender lo que Dios está hablando. Y para que eso suceda es necesario que tengamos oídos espirituales. Es necesario estar en el secreto de Dios. Es necesario que Dios nos despierte mañana tras mañana. Aleluya. Ahora entendemos lo que dice la Biblia cuando dice que la bendición de Dios son nuevas cada mañana. En pocas palabras, la revelación de Dios. La revelación de Dios. Lo que Dios está diciendo es algo diferente cada día. ¿A quién le ocurre eso? A los que tienen despierto, ¿qué? El oído. Oro en esta hora que Dios despierte tu oído, que Dios despierte tu comprensión, que Dios despierte tu entendimiento y que puedas encontrar lo que Dios ha reservado para ti. Porque grande es lo que Dios tiene contigo. Grande es e incomprensible para la mente humana lo que Dios ha determinado para ti. Pero nada de esto va a acontecer y no ocurrirá a tu alrededor, ni pasará en tu vida, a menos que Dios despierte tus oídos y lo convierta en oídos espirituales. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a una pausa y regresamos en breve.